Sí, buenas tardes. Sí, se escucha bien. Sí, doctora, le escuchamos. Perfecto, agradecida, Juan de Dios. Bueno, buenas tardes, buenas noches desde Aveiro, Portugal. Un placer inmenso estar con ustedes de forma virtual. Espero que para la próxima sea presencial. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, el propósito de esta pequeña sesión es conversar simplemente un poco acerca del concepto de las terapias absortivas y de lo que la absorción puede ofrecer en el contexto de trasplante de pulmón y corazón. Y con ello, como ya comentaba mi colega, mi primer conflicto de interés es que soy manager de la industria farmacéutica, trabajo con Cytosorbents desde hace 3 años, después de haber hecho ya casi 10 años en medicina intensiva, sobre todo en el área de cirugía y de cuidado crítico cardiovascular. La presentación se va a basar en 3 grandes bloques, que son el concepto de hiperinflamación en trasplante de corazón y pulmón, para entender un poco qué beneficio puede aportar la terapia absortiva y cómo podemos aplicar estos beneficios de forma práctica en nuestra actividad cotidiana. El primer concepto aquí, como comentaba anteriormente, versa sobre la hiperinflamación. Y de la hiperinflamación sabemos mucho gracias al trabajo que han hecho los investigadores en medicina intensiva en las últimas décadas. Y esto se ha extendido a la inmunología, a la oncología y al área quirúrgica. En breve, una vez que ocurre un evento agresor, que puede ser infeccioso o no infeccioso, y que es más agresivo que un evento quirúrgico, un evento de trasplante, en un paciente que no está previamente sano, tenemos 2 tipos de respuestas inflamatorias. Tenemos una respuesta inflamatoria, que consideramos una respuesta innata, en la que hay una liberación aumentada de citoquinas y mediadores proinflamatorios que deberían conducirnos hacia una fase de hiperinflamación, a la que nos va a acompañar, en principio, una segunda respuesta que definimos como una respuesta de inmunoparálisis o una respuesta adaptativa que trata de controlar y de evitar esa hiperinflamación. Y es en el balance entre la hiperinflamación y la inmunoparálisis donde está el punto de recuperación de estos pacientes, sea un paciente séptico o sea un paciente con una vasoplegia quirúrgica. Y en el centro de esto, la posibilidad y lo que ha demostrado la data a la fecha cuando se aplica las técnicas de demostración en sangre en el contexto de pacientes en choque es que al reducir la intensidad y la duración de ambas respuestas, la respuesta excesiva hiperinflamatoria como la antiinflamatoria, existe una posibilidad más tangible de recuperación más temprana en estos pacientes. Ahora, ¿qué pasa en el entorno de cirugía cardíaca o de cirugía torácica pulmonar? Per se, el contexto de la circulación extracorpórea del bypass cardiopulmonar genera una bioincompatibilidad. Y ya Frank Born, probablemente uno de los especialistas europeos más valiosos en el área de la perfusión, que falleció lamentablemente hace un par de años, resumía muy bien en este gráfico que tenemos una combinación de trauma quirúrgico y anestésico que ocurría en el acto intraoperatorio, al que teníamos que asociar un daño asociado al material, la succión de cardiotomía, el daño mecánico a los componentes celulares y sanguíneos, y además el contacto de la sangre con aire y superficies artificiales. Pero a vez de ello teníamos otro problema, el problema asociado a la perfusión. Aunque per se es una intervención y un avance tecnológico maravilloso poder controlar de forma tan selectiva como se perfunden estos órganos y definir flujos y definir muchas variables hemodinámicas, es también cierto que estos cambios en la respuesta de perfusión de los tejidos van a inducir una lesión por isquemia de reperfusión que va a repercutir en una liberación de toxinas endógenas o exógenas. En el contexto de trasplante de órganos, la respuesta inflamatoria asociada a la lesión por isquemia de reperfusión está ampliamente reconocida y sabemos que desde el contexto de la lesión anaeróbica por glicólisis y desde el concepto de la reperfusión hay una combinación de estrés oxidativo, una sobrecarga de calcio extracelular que activa una respuesta de daño apoptótico, pero también una respuesta inflamatoria en la que aumenta no solamente los factores de adhesión celular, sino quimoquinas y citoquinas, que se expresan concretamente con liberación de patrones asociados a daño que activan receptores similares a TOL, y esto genera un aumento de la producción de citoquinas y mediquinas y aumento de la expresión de los receptores para estas citoquinas. Es decir, tenemos que considerar a la isquemia de reperfusión un problema que no solamente existe, que tenemos que empezar a considerar estrategias e intervenciones para reducirlo. En el contexto de trasplante pulmonar, hay distintos puntos en los que ocurre este fenómeno de isquemia de reperfusión. Desde la procura del órgano, el fenómeno de isquemia, desde el momento en el que se establece la parada circulatoria en el paciente y se realiza la colecta del órgano, hasta el momento en el que se realiza la implantación del órgano y ocurre el fenómeno de reperfusión.
Y es en esta combinación de aumento de expresión de reactantes de oxígeno, de activación leucocitaria, de activación de complemento, de un trastorno de autólisis y de la autofagia y de la liberación de mediadores proinflamatorios, donde ocurre la mayor posibilidad de lo que todos tenemos en el entorno del cuidado del paciente postoperado de trasplante pulmonar, la disfunción o la falla primaria del injerto. Y es precisamente en las herramientas o las intervenciones, como ahora la perfusión pulmonar a frigo, donde la posibilidad de evaluar el daño que se ha producido por la isquemia, controlar el daño isquémico y controlar el daño asociado a reperfusión, administrando una reperfusión más lenta y más fisiológica en el curso del tiempo, puede ofrecer una oportunidad de reducir esta incidencia de complicaciones. Y la pregunta que siempre nos hemos hecho: ¿hay más de una intervención o podemos modificar el curso de la inflamación y el rol en la isquemia de reperfusión? Y en trasplante cardíaco este fenómeno también es ampliamente reconocido. Y el grupo de la doctora Jenre publicaba tan temprano como en el 2020, después de realizar una amplia evaluación en una base de datos de más de 350 pacientes trasplantados, que hay una extensa correlación entre periodos isquémicos mayores a 4 horas con periodos de reperfusión mayor a 4 horas y la incidencia de mortalidad. Es decir, tenemos que reducir de sí o sí el tiempo de isquemia que toleran estos órganos a trasplantarse. Y también tenemos que comenzar a considerar otras potenciales dianas terapéuticas, y ya a propósito de esto, el grupo de la doctora Jones también presentaba en finales del 2021 un potencial objetivo terapéutico que era el bloqueo selectivo del receptor de interleuquina 1, precisamente tratando de mitigar esta respuesta hiperinflamatoria alterada. Esto desafortunadamente no es el estándar terapéutico de cuidado a la fecha, entre otras cosas porque quizás no estamos modificando completamente el curso de la inflamación, sino una intervención extremadamente selectiva que no necesariamente puede expresarse en todos estos pacientes. Tenemos otro problema secundario, y a propósito de esto, y lo mencionábamos anteriormente, el daño asociado y el rol que juegan los patrones asociados a daño tisular en la ampliación de la respuesta hiperinflamatoria. Y a propósito de esto, es interesantísimo entender que estos fenómenos no son tan diferentes en el contexto del trasplante cardíaco de lo que sucede en el infarto agudo de miocardio. En ambas circunstancias hay liberación de patrones asociados a daño tisular, incluyendo proteínas de alta movilidad de grupo 1, incluyendo liberación de ARN celular, incluyendo la liberación de ADN mitocondrial, y esto está activando expresión intracelular aumentada de NF-kappa beta y aumentando la expresión de la inflamosoma del paciente. Y esto es fantástico, porque en principio, mientras más factores asociados a respuestas inflamatorias alteradas tenemos, y aquí ven en la gráfica a la derecha una larga lista de potenciales objetivos terapéuticos, tenemos en principio, y esto es trabajo de investigación y desarrollo, y no va a ser una respuesta breve, pero estas son todas áreas en las que podríamos estar modificando definitivamente qué está ocurriendo desde la medicina translacional hacia mejorar los resultados y mejorar el curso del desempeño clínico de nuestros pacientes trasplantados. Es decir, hay más dianas terapéuticas que solamente un receptor de interleuquina. Ahora, entre la larga lista de potenciales intervenciones en la lesión asociada a isquemia y reperfusión en el contexto de trasplante, quizás la más efectiva y en la que en el entorno global se hace más énfasis en la actualidad, comienza con lo que podemos hacer con las técnicas de perfusión. Exhibo la posibilidad de poder evaluar el órgano, evaluar desde el punto de vista anatómico y funcional el órgano, y decidir con esto qué tipo de herramienta y estrategia de perfusión puede aplicarse para mejorar la calidad del tejido, y no solo la calidad del tejido, mejorar la distensibilidad pulmonar, mejorar compliance, mejorar oxigenación, mejorar presiones de llenado del ventrículo izquierdo, mejorar la expresión del lactato y llevar un órgano de mejor calidad al paciente hasta el ECMO para apoyar no solamente al donante, sino apoyar también al paciente que quizás necesita un soporte, un puente de trasplante, un paciente que está con soporte circulatorio mecánico, un paciente que tiene necesidad de soporte ventilatorio que no es compensable vía ventilación mecánica. Estas herramientas ya son per se útiles. La pregunta aquí es, además del soporte circulatorio o del soporte mecánico, ¿qué otras intervenciones pudiésemos estar aplicando? Y en el contexto de trasplante pulmonar, estrategias dirigidas a proteger endotelio, el uso de surfactantes, el uso de gases terapéuticos e incluso, ya descrito, el uso de células madre mesenquimales, pueden ser objetivos que al menos en modelos animales han estado mostrando que pueden reducir el daño asociado a la isquemia de reperfusión. Y lo mismo sucede en el contexto del trasplante cardíaco. Como veíamos anteriormente,
comienza a aparecer el contexto de la hemoabsorción en este tipo de contexto de aplicación clínica como una herramienta terapéutica. Y la pregunta es ¿por qué? La hemoabsorción es simplemente una tecnología que se basa en polímeros. Es una tecnología de purificación sanguínea en la que hay un polímero compatible que entra en contacto con sangre completa en un circuito extracorpóreo que simplemente elimina niveles elevados y es dependiente de concentración de sustancias hidrofóbicas que no son sustancias dializables. Las sustancias tienen que tener un tamaño lo suficientemente pequeño para entrar al poro, lo suficientemente grande para permanecer dentro del poro, pero no tan grande, y por eso es importante este punto de corte molecular 60 kilodaltons, porque si no, no van a entrar al poro y no se eliminan. Por ejemplo, albúmina, por ejemplo, factores de coagulación, por ejemplo, anticuerpos. Y en este sentido, distintas opciones terapéuticas en el mercado ofrecen distintas duraciones y distintas capacidades de eliminación. En general, el principio absortivo se basa en el establecimiento o la creación de enlaces de Van der Waals, enlaces iónicos y puentes hidrofóbicos entre estas sustancias hidrofóbicas y el polímero, de forma irreversible. Y por esto es importante que haya poros, porque a mayor densidad de poros, y dependiendo del tamaño del poro, distintas sustancias terapéuticas pueden ser objetivo de eliminación o no. En el contexto actual, la hemoabsorción está aprobada en el entorno de cuidado de medicina intensiva, de cirugía cardíaca y torácica, principalmente para eliminación de mediadores inflamatorios como citoquinas, aunque también se sabe que patrones asociados a daño tisular, incluyendo el HGMB, incluyendo ADN celular libre, incluyendo hemoglobina libre, son objetivos de eliminación y de eliminación muy eficaz. El uso de exotoxinas bacterianas también, la eliminación de exotoxinas bacterianas también es considerada, o incluso de otras sustancias endógenas como mioglobina o bilirrubina, y el contexto, cirugía cardiovascular, la fecha actual, la eliminación intraoperatoria de anticoagulantes como rivaroxaban o de antiagregantes plaquetarios como anticagrelor. Esto significa para nosotros que el objetivo terapéutico a encontrar es clave. Y como comentaba anteriormente, ¿cómo utilizar esto? El circuito extracorpóreo de su elección. En el contexto de cirugía cardiovascular es muy simple porque puede integrarse en un bypass pasivo en la circulación extracorpórea. Lo mismo sucede cuando el paciente está recibiendo soporte de ECMO. No influencia o no modifica los parámetros de circulación extracorpórea. El bypass pasivo permite ofrecer un flujo de 10 a 15% de lo que se está fijando en la bomba, es decir, con un flujo de 5 litros por minuto es más que suficiente para mantener la perfusión adecuada en el cilindro de cytosol. Y en el contexto de pacientes en cirugía o en cuidado postoperatorio que no están sometidos a ECMO, se puede integrar en el soporte de reemplazo renal o incluso en plataformas autónomas. En todo caso, requiere un flujo que debe estar garantizado o por una bomba que permita un flujo pasivo lo suficientemente alto o una bomba activa, como en el caso de las máquinas o de las plataformas de hemoperfusión pura o plataformas de multiterapia como las plataformas de reemplazo renal. Y con alguna anticoagulación, que sabemos que es segura en el entorno de aplicación con heparina no fraccionada o de anticoagulación regional con citrato, más también anticoagulaciones manos convencionales, como anticoagulación con argatroban o galirudina, son seguras y efectivas y demostrado con literatura en el caso de la aplicación de cytosol. Ahora, ¿cómo entendemos esto en el entorno de trasplante de órganos? La hemoabsorción puede ser útil en el contexto de pacientes que están recibiendo ya soporte previo al trasplante, hablamos de receptores ya que están listados para trasplante, que están recibiendo soporte circulatorio mecánico o que están dependientes de soporte de hemogeno venoso y que pueden beneficiarse en el contexto de choque refractario o de condiciones clínicas muy severas con hiperinflamación de una reducción de esta cantidad excesiva de mediadores inflamatorios, es decir, un puente a trasplante, un paciente que vaya en mejores condiciones. En el contexto de la perfusión ex vivo, tratando al órgano, también hay data extremadamente interesantes sobre cómo la hemoabsorción puede mejorar no solamente aspectos anatómicos, sino aspectos fisiológicos y funcionales de tejido pulmonar y cardíaco. En el entorno intraoperatorio, quizás donde hay data más interesante a la fecha para la aplicación cardíaca y pulmonar, e incluso en el manejo de complicaciones en el postoperatorio inmediato y mediano. Esto puede entenderse en el contexto individual del paciente. Un paciente que quizás en el entorno preoperatorio está dependiente de ECMO y puede integrarse la hemoabsorción para mejorar esa hiperinflamación, es un entorno válido. En el entorno intraoperatorio quizás es más sencillo porque se integra dentro de la circulación extracorpórea o dentro de la perfusión ex vivo. Y en el postoperatorio depende de lo que el paciente necesite. Si el paciente precisa de soporte en el postoperatorio, se integra fácilmente en el ECMO. Si el paciente lo que requiere es soporte de reemplazo renal, se puede combinar con cualquier técnica de reemplazo renal. Y si el paciente requiere solamente
clasifican muy bien por órgano fundamental qué data hay, si es data humana, si es data animal y cuáles eran los efectos absortivos, concluyendo que es una herramienta en el manejo de la cirugía de trasplante y con mucho potencial de desarrollo. Pero vamos a ver un poco de esta literatura en detalle. Lo primero que tendría que comenzar es por la aplicación intraoperatoria. Y uno de los aspectos, y esto mismo viene de trasplante cardíaco o pulmonar, pero apareció hace un par de semanas y siento que es valiosísimo de compartir, es que puede ser incluso valiosa para ayudar a la eliminación de medicamentos que pudiesen ser un problema en el entorno de trasplante, de forma rápida y segura. Y precisamente a propósito, este reporte de caso, una paciente femenina, 42 años de edad, en lista de trasplante renal, con antecedentes de fibrilación auricular, disfunción ventricular izquierda, por lo que estaba probable, efectivamente anticoagulada con apixaban, que es desde el punto de vista farmacológico muy similar al rivaroxaban. Un riñón está disponible y se le notifica, pero tenía menos de 24 horas de la última dosis, y esta paciente, para no perder su espacio en la lista, recibió hemodiafiltración intermitente por 3 horas nada más con cytosol para reducir efectivamente no solo los niveles circulantes de apixaban, sino la actividad del antifactor desactivado, lo que permitió que la cirugía pudiese llevarse a cabo sin complicaciones de sangrado y sin efectos de rebote. Y esto, como les comentaba, esto es una aplicación extremadamente reciente y que ayuda porque, en comparación con otras técnicas como el uso de andexanet alfa para revertir la actividad de anticoagulantes directos orales, es mucho más costo efectiva, es mucho más rápida y sin efectos adversos. Ahora, a propósito de esto, y lo que les comentaba, uso preoperatorio. Esta serie de casos, 359 pacientes tratados con soporte de ECMO arterial o venoso en Italia, en el Hospital San Rafael, que es probablemente el centro de ECMO más grande de Italia, presentaron su data con respecto al uso de hemoabsorción integrado en el circuito de ECMO o en modo de hemoperfusión. Estos casos no se trataron con técnicas de reemplazo renal exclusivamente. Y como pueden ver, algunos de estos pacientes también eran pacientes que iban a puente trasplante pulmonar o a puente trasplante cardíaco o puente a dispositivo de asistencia ventricular. Y encontraron que había una correlación interesantísima, no solamente entre la mejoría del choque y de la falla multiorgánica o la reducción del soporte de vasopresores que estos pacientes podían tener, sino informaciones válidas, seguridad, no tuvieron efectos adversos secundarios importantes y que la anticoagulación con vivalirudina o heparina era igual de segura en ambos casos. Y aunque una serie de pacientes extremadamente complejas tuvieron mortalidades por debajo de lo que se esperaba, 62%, a lo que podía esperarse en base al SOFA de estos pacientes o incluso a la puntuación SARS-CoV. Con esto, con semejante volumen de pacientes, ellos han aprendido a ampliar sus escenarios posibles de uso. Como pueden ver aquí, miren, tienen pacientes con parada cardíaca refractaria, pacientes con choque cardiogénico, pacientes con choque por cardiotomía y otras causas, algunas de ellas en el contexto de trasplante y otras no, pero pudo ayudarles de forma efectiva como puente a trasplantación de órganos. Y por eso simplemente quería compartir con ustedes esto con respecto a la aplicación preoperatoria. Ahora, tratando el órgano, hay data extremadamente interesante de la Universidad de Halle, aquí en Alemania, a propósito de qué puede ofrecer o cómo puede enriquecer la hemoabsorción, lo que ya se logra con técnicas de perfusión ex vivo. Y modelos porcinos, para evaluar la disfunción microvascular y la capacidad de autorregulación microvascular, han logrado demostrar que combinando las técnicas de perfusión con la hemoabsorción, en periodos tan cortos como 4 horas, hay diferencias significativas, no solamente en el perfil inflamatorio, en la capacidad real de reducir citoquinas, sino en medición concreta de estrés oxidativo, en medición concreta de lesión endotelial y mejoría de la perfusión medida por técnicas de tasa Doppler. Es decir, se puede contrarrestar la lesión tisular que depende de precarga y preservar el endotelio microvascular, reduciendo, previniendo el estrés oxidativo y la lesión por isquemia de perfusión de las arteriolas coronarias. Este mismo grupo amplió su data recientemente y lo presentó a finales del año pasado en el Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón. Un mismo concepto, modelo porcino, 4 horas con perfusión ex vivo, con combinación con hemoabsorción, en comparación con control, y evaluaron esta vez contractilidad ventricular izquierda, expresión de citoquinas, análisis transcriptómico de ventrículo izquierdo y biopsia tisular. Y fueron capaces de demostrar que había una mejoría significativa de la presión final sistólica en el grupo tratado con cytosol, que es el grupo en azul, comparado con lo que esperaban en órganos control contra lo que obtuvieron en el grupo de órganos porcinos tratados versus técnicas convencionales. ¿Qué se relacionó con una reducción del lactato circulante, con aumento de la expresión de interferón gamma, con
reducción de citoquinas sí, y regulación incluso al alza de genes antiapoptóticos. Es decir, hay maneras de cambiar no solamente el perfil inflamatorio de estos tejidos, sino de mejorar las vías protectoras y reducir los mecanismos fisiológicos potencialmente perjudiciales. Y en el entorno del trasplante pulmonar, la data en perfusión ex vivo tiene al menos 7-8 años, hay una gran variedad de estudios animales y humanos, y han logrado todos demostrar de forma consistente lo mismo, que es posible mejorar la función pulmonar, no solo mejorar la función pulmonar, sino reducir el perfil de citoquinas, reducir el edema tisular, aumentar la disponibilidad de órganos trasplantables, recuperar ese órgano marginal, incluso reducir la incidencia de lesión asociada o de disfunción primaria del injerto, reducir mortalidad en los modelos humanos, mejorar la incidencia de rechazo agudo al mes y a los 3 meses de seguimiento e incluso mejorar la supervivencia. Y bueno, con trasplante cardíaco, y voy a centrarme quizás en los estudios que son un poco más interesantes por el número de pacientes y el fenotipo de estudio, quizás uno de los dos más importantes son el grupo del Dr. Craig, de la Universidad de Kiel en Alemania, 25 pacientes versus 30 pacientes en el grupo de control, uso intraoperatorio en el contexto de trasplante cardíaco ortotópico, y como pueden ver en la gráfica, tendencia a menor mortalidad general a los 30 días, reducción considerable de la estadía en la unidad de cuidados intensivos, reducción de mediadores inflamatorios, reducción de la incidencia de indicadores de rechazo precoz, de necesidad de soportes vasopresores adicionales y de complicaciones. Es decir, se puede mostrar una tendencia positiva hacia resultados postoperatorios favorables. ¿Se necesitan más pacientes y se necesitan más datos? Sí, pero la data a la fecha es consistentemente positiva. Y el primer ensayo randomizado controlado del grupo del Dr. Endrenemet en Hungría también logró demostrar eso: 30 pacientes versus 25 de control, randomizados de forma prospectiva, para evaluar el impacto en las escalas vasoactivas, la incidencia de choque vasopléjico y parámetros clínicos e incluso los niveles de micofenorato de hemopetilo en el postoperatorio. Estos pacientes recibieron la hemoabsorción exclusivamente en uso intraoperatorio y fueron logrados capaces de demostrar una mejoría en la escala de necesidad de vasopresores y en la incidencia de choque, pero no solo eso, pueden reducir la duración de ventilación, del soporte de ventilatorio mecánico, de la estadía en la unidad de cuidado intensivo, de la aparición de complicaciones renales, y sin diferencias en los números de rechazo y sin diferencias en los niveles de micofenorato de hemopetilo. Es decir, de forma prospectiva en humanos podemos decir con confianza que la hemoabsorción con CytoSorb es segura también en el contexto del uso de inmunosupresores. Y en cirugía de trasplante pulmonar, este es un estudio fascinante, está corriendo actualmente en 2 centros en Suecia, bajo la conducción de la doctora Sandra Lindstedt de la Universidad de Lund, que es probablemente una de las figuras más conocidas en el entorno de perfusión activo pulmonar a nivel mundial. Y estos son los primeros 4 pacientes del RCT que están llevando a cabo entre la Universidad de Gotemburgo y la Universidad de Lund. Estos pacientes se reclutaron de forma prospectiva, 2 tratados intraoperatoriamente con CytoSorb integrado en la circulación extracorpórea versus 2 grupos de control. ¿Y qué lograron determinar? Que en el grupo tratado con CytoSorb, los niveles de nucleosomas circulantes, uno de los DAMs más potentes y reconocidos en la actualidad, se redujeron de forma drástica y que esto se correlacionó con injertos que no estaban presentando disfunción primaria y sin signos de rechazo ni al mes ni a los 3 meses siguientes, mientras que los pacientes de forma prospectiva del mismo mes, en los mismos centros que recibieron el mismo procedimiento convencional sin hemoabsorción, comenzaron a demostrar que no solamente niveles más elevados de nucleosomas circulantes, sino signos histopatológicos de rechazo agudo y evidencia de disfunción primaria de injertos de grado 1 y 3. Es decir, data que esto todavía falta, al menos 1 año y medio para que termine el reclutamiento, pero ya la data preliminar está siendo extremadamente positiva. Y esto puede reflejarse también de forma práctica en qué pasa en el postoperatorio inmediato de trasplante pulmonar. Un grupo de la doctora Marie Peinot en Francia que publicó hace año y medio también una serie prospectiva pequeña de casos y lo contrastó con su control, integrando hemoabsorción con CytoSorb en ECMO por 24 horas. A ver qué sucedía. Y lograron demostrar también una correlación interesantísima, no solamente en la modulación de la respuesta inmune, expresión de CD6, 66, expresión de CD11B, expresión de CD14 y de la HDADR, es decir, capacidad de preocupar que podía modificarse de forma positiva la respuesta inmune en estos pacientes en las primeras 24 horas, pero que se acompañaba de una supervivencia aumentada. Su grupo de control retrospectivo, 70% de supervivencia versus supervivencia en el grupo de CytoSorb después del primer año de 100%. Que parece ser una herramienta bastante prometedora para
combatir la inflamación post-trasplante pulmonar. Y sabemos que en trasplante pulmonar incluso la lesión es mucho más severa que en trasplante cardíaco. ¿Qué pasa cuando un paciente puede presentar una complicación tipo síndrome de respuesta inflamatoria sistémica post-trasplante cardíaco? Tenemos oportunidad de ayudar también. Y un buen ejemplo de esto lo presenta el grupo del Dr. Krishnan en India, cuando publicaron a propósito de un paciente trasplantado de forma efectiva en el contexto de miocardiopatía dilatada, un paciente joven, 28 años, que presenta una disfunción en el postoperatorio y progresa a lesión renal aguda, y aunque clínicamente parecía un choque séptico, no había evidencia infecciosa que confirmase el componente séptico, por lo que diagnosticaron síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y decidieron iniciar, además de soporte renal en modalidad de SLED, integraron Cytosorb y realizaron 3 sesiones de Cytosorb en 3 días, 12 horas cada sesión. Y lograron correlacionar esto no solamente con una estabilización hemodinámica, sí, con una mejoría desde el punto de vista del requerimiento de vasopresores o de la reducción de mediadores inflamatorios, sino que desde el punto de vista de inmunosupresores, seguro que este paciente estaba recibiendo una combinación de tacrolimus, micofenonato de hemopetilo y prednisolona. Concluyendo que en el tratamiento de la respuesta inflamatoria sistémica post-trasplante cardíaco puede ayudar a recuperar y estabilizar a este tipo de pacientes. En el uso de complicaciones postoperatorias también puede ser una herramienta válida. Quizás a veces el problema no es desde la perspectiva de la lesión inflamatoria como tal. ¿Qué pasa cuando un paciente está en soporte de ECMO y en el contexto del soporte de ECMO nos presenta hemólisis o nos presenta raptomiólisis? En el contexto de la hemólisis sabemos que puede ayudar a eliminar hemoglobina, y en el contexto de la raptomiólisis puede ayudar también y no requiere necesariamente integrarse en una terapia de reemplazo renal si el paciente no tiene criterios, se puede integrar directamente en el circuito de ECMO. Y este paciente se pudo correlacionar una reducción considerable de lo que estaba circulando pre-tratamiento y post-tratamiento de creatinquinasa y de hemoglobina sin necesidad de modificar el tratamiento inmunosupresor y con seguimiento a los 6 meses sin eventualidades, como una técnica segura y factible para preservar la función renal. A veces la complicación ni siquiera es la complicación que pensábamos que iba a ser, pero puede ser valioso, y esto es lo que hace que la hemoabsorción sea una herramienta tan práctica en el cuidado de estos pacientes. Tiene distintos puntos de aplicación y es flexible. Y lo menos importante, y una pregunta que en el contexto del paciente trasplantado es importantísimo de saber: a la fecha de la absorción con Cytosorb es la única técnica extracorpórea que he evaluado de forma prospectiva en modelos animales en vivo. ¿Qué sucede con una amplia cantidad de sustancias? Y tacrolimus, ciclosporinada, micofenolato, everolimus, bacilicimab, prednisolona y metilprednisolona fueron evaluadas en modelo ovino. ¿Por qué ovino? Porque es el único animal que tolera anestesia de esterilización sin necesidad de sacrificarle. Y logramos demostrar que el impacto está por debajo del 5% de la perfusión en los niveles de tacrolimus, en los niveles de metilprednisolona, ciclosporina, de micofenonato y de everolimus, que es lo que se corresponde con la data que teníamos de clínica, que realmente no hay un impacto significativo de la técnica absortiva con Cytosorb en los niveles circulantes de estos pacientes, y que por tamaño ni prednisolona ni bacilicimab se eliminan. Y quiero cerrar mi presentación con 4 mensajes que me parecen siempre fundamentales en este tipo de pacientes y desde mi perspectiva como médico intensivista. La primera es considerar que la inflamación es un objetivo terapéutico. Tenemos que sospecharla, tenemos que diagnosticarla y tenemos que considerar cómo reducirla y cómo controlarla en el contexto de trasplante, de la medicina de trasplante, en el recipiente y en el donante cuando es posible, o en el orden, que la hemoabsorción puede ayudar a mejorar el tipo de inflamación y los resultados, no solamente en términos de calidad de órganos, como hemos visto con la perfusión ex vivo, sino en pacientes, en el receptor. Y esto, como en todas las intervenciones, requiere que escojamos al paciente correcto, que la apliquemos de forma oportuna y que dosifiquemos lo suficiente. Que esto se transfiere a cualquier terapia. Seleccionar cuál es el mejor momento no siempre es fácil en el contexto de medicina de trasplante. Quizás yo creo que es un área donde definitivamente la data que se está generando va a ayudar mucho, pero ya vemos que incluso cuando solo se aplica en el contexto intraoperatorio, simplemente una intervención que no modifica mayor cosa de la técnica quirúrgica y que no modifica mayor cosa de la técnica anestésica, parece ser muy útil e incluso en muchos casos suficiente, dejando solamente la aplicación postoperatoria para casos muy severos. Pero como en todo, más estudios clínicos con caracterización de propiedades de los pacientes, definiendo mejor los criterios y definiendo mejor los objetivos, siempre van a ser fundamentales. Y en ese contexto creo que es prometedor lo que
está pasando y lo que va a aparecer en los próximos años con respecto al uso de las terapias con Cytos. Con esto quiero cerrar la presentación, agradecerles su atención y agradecer a los colegas de PharmaHosting por su apoyo. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Doctora, ¿nos escucha? ¿No? Sí, muy bajito, pero los escucho. Ah, sí. Bueno, agradecerle por la presentación. Estamos acá en el auditorio. Bueno, definitivamente muy promisorios los datos que nos ha mostrado y la utilidad para manejar en este caso, tanto en el pre, en el intra y el postoperatorio, los pacientes, ¿no? Tenemos aquí en el auditorio de repente un par de minutos si hay alguna pregunta. La doctora nos está escuchando desde Alemania en vivo, más o menos debe ser ahí a las 11 de la noche, de repente, más o menos. Bueno, estamos en Aveiro, una hora más cerca de ustedes. Ah, ya, muy bien. Bueno, acá en el medio hemos utilizado definitivamente terapia, no tanto en contexto de trasplante, pero sí en cirugía cardíaca, ¿no? Como tienen las indicaciones Cytos sobre pacientes con endocarditis, por ejemplo, que van a ser sometidos a cirugía, y efectivamente las respuestas en la disminución de los marcadores inflamatorios y en la disminución de la presentación del síndrome vasopléjico y la respuesta inflamatoria sistémica son claros, ¿no? Y en el contexto del paciente que es sometido al trasplante, bueno, tampoco no va a ser una rutina la utilización, sino como lo mencionaba bien usted, que se seleccionan casos para aquellos que tienen más posibilidades de tener una respuesta más alta, sobre todo en los casos en los cuales tenemos nosotros órganos que vienen de repente de provincia, con un tiempo de isquemia prolongados en la preservación y el transporte, más de 4 horas muchas veces, y que en ellos vemos más marcados de isquemia de perfusión, ¿no? O sea, yo creo que van por ahí los marcadores y las indicaciones, ¿no? En qué pacientes, en el caso de trasplante cardíaco, vamos a usar. No sé si tiene un comentario sobre esto. No, comparto completamente su opinión porque precisamente la ventaja que encuentro para el uso de terapias adyuvantes en contexto de trasplante es precisamente eso, que incluso la urgencia tiene algún periodo de horas entre el reporte de que hay un órgano disponible, la explicación del órgano y la transferencia, y precisamente eso ayuda a estratificar el riesgo. Entonces, el órgano que tiene un periodo de isquemia corto, que tiene un periodo de preservación en frío corto, un paciente que estaba más o menos estable desde el punto de vista hemodinámico, que no estaba infectado, ese no me parece que sea un paciente que de buenas a primeras necesite modificar mayor cosa de lo que es el protocolo de trabajo. Pero ese paciente que describió, el paciente que viene del órgano de provincia, el paciente que no está en buenas condiciones clínicas, que ya estaba en choque, que ya estaba infectado, ese es el paciente que ya está llenando criterios para una peor hiperinflamación intra y postoperatoria, y esos son pacientes en los que definitivamente la data sugiere que son los pacientes que más se van a beneficiar de la intervención. Y para mí era fundamental no solamente expresarles que esto puede ocurrir o que hay maneras de ayudar a estos pacientes que no se pudo hacer intraoperatorio, también el postoperatorio puede ser valioso, que puede ayudar a rescatar pacientes que quizás el problema no fue intraoperatorio, sino cómo evolucionó la hiperinflamación en el postoperatorio inmediato o mediato, o que incluso a veces pasa que la complicación, como veíamos en este caso de rhabdomiólisis, no es propiamente secundaria a la técnica quirúrgica o a la hiperinflamación, sino otro tipo de lesión de órganos que igual compromete el resultado. Al final, ¿qué queremos? Que el paciente se vaya en las mejores condiciones y aprovechar el recurso del trasplante y la inversión sanitaria y estatal es tan valiosa que tenemos que hacer todo lo que podemos humanamente para que ese paciente se vaya a su casa con el órgano que le conseguimos. Y todo lo que podamos hacer que permita que esas estadísticas mejoren es valioso. Ese era para mí el mensaje que me parecía valioso transmitir en esta sesión. Que hay distintas oportunidades, que la selección cuenta y cuenta mucho, pero que cuando tengan el paciente que cumple el criterio, lo hagan con seguridad porque es una técnica segura. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Hola, muchas gracias por la presentación. Soy Andrés Duarte, yo trabajo en trasplante hepático y son 2 preguntas realmente. La primera es, creo que entendí por su presentación que esto se ha utilizado en máquina de reperfusión y si particularmente se ha usado, además en máquina de perfusión, si se ha utilizado inmediatamente en el post-trasplante.
y cuál sería la diferencia en el beneficio en uno versus el otro. Y la segunda pregunta es, particularmente pacientes con afección hepática que tienen mayor inmunosupresión probablemente que otros órganos como pulmón o corazón, si existe un mayor riesgo de inmunoparálisis en algunos pacientes. Esa es una pregunta excelente, doctor Duarte. Voy con la primera. Aplicaciones en el contexto de trasplante hepático, sí, tanto en perfusión ex vivo como en el postoperatorio. Creo que aquí lo que me parece fundamental es tratar de diferenciar simplemente cuando hablamos de perfusión ex vivo estamos tratando al órgano. Y lo que estamos es tratando concretamente de diagnosticar los órganos que están en mejor o peor calidad y de tratar de reparar. En eso se basa el concepto, tratar de rescatar ese órgano marginal. ¿Por qué es una técnica tan costosa? Porque desafortunadamente tiene descartables altísimos y agregarle a la perfusión no lo hace más asequible, y es la realidad latinoamericana que probablemente tome un tiempo hasta que se convierta en estándar de tratamiento o estándar de atención para este tipo de órganos, pero definitivamente la necesitamos porque el perfil de nuestros donantes no se está haciendo más joven y no se está haciendo más sano. E incluso los más jóvenes ya están cada vez más enfermos, y el hígado es un buen ejemplo. La incidencia en donantes jóvenes de esteatohepatitis alcohólica o no alcohólica ya significa que este hígado, antes de secarlo, es un hígado de calidad cuestionable, y después aparece el periodo de isquemia frío y después aparece la lesión de reperfusión. Es decir, desde el punto de vista de cómo podemos ayudar al hígado, definitivamente la integración de la hemoabsorción en la perfusión ex vivo ayuda. Ahora, desde la perspectiva del donante, o del recipiente, perdón, cuando el paciente recibe un hígado y realiza una respuesta inflamatoria, o sea, porque el hígado era de calidad deficiente o porque la respuesta hiperinflamatoria del paciente era excesiva, aquí no estamos tratando simplemente mediadores inflamatorios, aquí estamos tratando la condición clínica. Y hay datos muy interesantes respecto de cómo ayudar, o de cómo puede ayudar la hemoabsorción a reducir esa hiperinflamación excesiva sin condicionar inmunoparálisis en el entorno de la disfunción primaria de infarto o falla hepática. Creo que el centro que más experiencia tiene a nivel global es el Hospital Carola de Bucarest, en Rumania, del grupo de la doctora Dana Tomescu, que es la directora académica del grupo de intensivistas hepáticos de Europa. Presentó data al respecto recientemente en el último congreso del ICAB en Lovaina, en Bruselas, y precisamente esa pregunta que usted hacía era una pregunta buena: ¿qué pasa si me voy al lado de la inmunoparálisis? Es poco probable, y es poco probable porque la única manera de que haya eliminación de citoquinas antiinflamatorias, de la misma manera que sean proinflamatorias, es que los niveles estén elevados. Y precisamente el problema que hemos encontrado con las respuestas inflamatorias excesivas, proinflamatorias o antiinflamatorias, es precisamente el nivel alterado y elevado de estas sustancias. Es decir, si el paciente tiene niveles normales de interleuquina 10, por dar una referencia de interleuquinas antiinflamatorias, no va a haber eliminación. Entonces, un riesgo de que haya una inmunoparálisis asociada está descartado. Y riesgo de que la eliminación sea tan excesiva de que en el curso de los días o semanas posterior a la aplicación de la hemoabsorción intraoperatoria o postoperatoria algo vaya a pasar, también sabemos que no sucede, y está demostrado también por data de una RCT que se realizó un voluntario sano en los Países Bajos, que se les indujo con endotoxina un choque con hiperinflamación, con expresión elevada de citoquinas pro y antiinflamatorias. Se logró reducción de dosa y cuando se indujo una segunda vez a las 72 horas para ver si había una inmunoparálisis secundaria a que había habido previamente eliminación de interleuquina 10, la respuesta no se modificó. La respuesta fue la respuesta esperable, normal y fisiológica. No hay efectos secundarios duraderos de la hemoabsorción. Lo que baja o lo que se elimina es mientras el dispositivo está en contacto con sangre. Una vez que el dispositivo se retira de la circulación, el paciente va a volver a producir la citoquina si hay el trigger, y va a volver a tener actividad de receptores, porque eso nunca lo va a alterar la hemoabsorción. La hemoabsorción solo limita mediadores circulantes, pero no modifica la respuesta de los receptores ni la expresión de los receptores. Simplemente regula la alta o la baja si está elevado, pero una vez que se retira, la respuesta inmune del paciente es la respuesta propia. Espero que eso responda a su pregunta. Y si no, por favor, déjenme saber. Muy bien, muchas gracias, doctora María Soledad Tobarra, por su brillante presentación, sus consejos. Damos por concluida esta sesión, le agradecemos su tiempo y las enseñanzas y los ejemplos y la experiencia que nos ha compartido. Gracias por participar en este evento. Muchísimas gracias, que tengan un excelente congreso.